a pedirle al Señor por los hermanos que ya están por conectarse, que Dios ponga todos los medios para que puedan conectarse en breve en el nombre del Señor. Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta noche por la bendición que nos das de estar conectados, Señor, entre hermanos a través de este medio de comunicación digital. Te damos gracias, Señor, por nuestro hermano Alberto, director de este instituto a distancia, por su vida, por su trabajo ministerial, por su hermosa familia, Señor, a quien te pedimos, Señor. Pedimos que tú les bendigas ricamente en cada área de sus vidas. Sígueles prosperando, Padre. También en esta hora quiero agradecerte por la bendición que me das de conocer a mis hermanos y de poder conectarme con mis hermanos en la distancia. Agradezco, Señor, agradezco la salud, dado la fortaleza que has derramado en ellos, el ánimo, Señor, que han mostrado para seguir aprendiendo de tu palabra. Yo te pido que lo sigas dirigiendo, le sigas ministrando a lo largo del tiempo, de su vida. Sigue ministrando, Señor, tu palabra en ellos. También en esta noche, Señor, quiero pedirte que pongas todos los medios para que nuestros hermanos puedan conectarse en breve. Y te pido, Señor, que tú me des entendimiento para poder transmitir tu palabra. Dame sabiduría, Señor, y a mis hermanos también, dale sabiduría para que puedan retener tu palabra y poder llevarla a efecto. No queremos, Señor, ser oidores solamente de tu palabra, queremos ser retenedores de la palabra fiel y queremos ser hacedores de ella. Te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos guíes y que la alianza, Señor, de tu Espíritu Santo nos lleve al lugar seguro porque tú quieres que estemos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a dar inicio, hermanos, con la clase del día de hoy. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que se titula El perdón. Y bueno, vamos a ver cómo es que el perdón tiene un poder maravilloso para liberarnos, para sanar muchas enfermedades, entre ellas la amargura, el desaliento, el sentimiento negativo que a veces podemos sentir por alguna persona que nos ha ofendido. La palabra del Señor Jesús dice en Mateo capítulo 18, versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Lo que Jesús está enseñando en esta porción de la Biblia y en los paralelos que encontramos según este versículo, el Señor está enseñando lo importante que es perdonar a otros. Cuando nosotros venimos a Cristo, en nuestro primer contacto con el Evangelio, nos vamos a encontrar que lo primero que nosotros recibimos de parte de Dios es su perdón. Cuando el Señor nos llama, nos alcanza, pues la mayoría de nosotros venimos cargados de pecados, con mucha culpa, y el Señor viene a hacernos libres de esa culpa a través de su perdón, perdona nuestros pecados, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver cómo es que Dios no quiere que nosotros hagamos menos que lo que hizo. ¿Qué hizo el Señor? Perdonarnos. ¿Qué es lo que Dios quiere ahora que nosotros hagamos con los demás? Perdonarnos. Ese es un principio cristiano, pero no solamente es un principio cristiano fundamental que tiene que enseñarse, tiene que vivirse, que tiene que aconsejarse, sino que además de que es un principio que norma nuestra vida cristiana, pues es un principio que en sí mismo nos va a liberar de toda amargura, de todo dolor que podamos tener nosotros en nuestro ser. El perdón, hermanos, como tal, es una potente cura para todos aquellos, para todas aquellas personas que se encuentran resentidas, ¿no? Y una vez que esas personas están totalmente curadas por algún resentimiento, bueno, van a poder vivir la libertad plena para ellos. De no hacerlo así, de no perdonar
nosotros las ofensas de otros, bueno, vamos a seguir viviendo presos de amargura, presos del enojo, presos del resentimiento, ¿no? Y tarde o temprano eso no nos va a permitir disfrutar la vida plena que el Señor Jesucristo nos ha dado. Entonces, es muy importante la clase del día de hoy. ¿Qué significa perdonar? Bueno, en su sentido más general, perdonar significa pasar por alto la ofensa. Una persona nos ofende, nos agrede o hace algo que nos daña emocionalmente, nosotros podemos hacer dos cosas. Podemos guardar enojo o resentimiento contra esa persona, o bien podemos pasar por alto la ofensa que nos acaban de hacer. Al perdonar, nosotros estamos procediendo del amor que Dios tiene para con su creación. Recuerde, Él perdonó muchos de mis pecados. Así que yo tengo la responsabilidad cristiana y moral de perdonar también a otros lo que me han hecho. El Señor deja muy claro lo que significa perdonar a través de lo que escribe Isaías en el capítulo 43, verso 25, donde la palabra de Dios dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Dios nos perdona todos los pecados. Él no se acuerda de nuestros pecados para después sacarlos a la luz y reclamarnos por algo que hicimos. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, el Señor viene y perdona todo lo que hemos hecho, todos nuestros pecados, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, todo el Señor lo perdona. Y Él dice que no se acuerda más de ellos, es decir, los pasa por alto. Ya no generan en el corazón de Dios un dolor, un resentimiento o ira para con nosotros, sino que el Señor nos perdona. Otro texto muy claro acerca de cómo es que Dios nos perdona y pasa por alto nuestras iniquidades es lo que dice Isaías 1:18, donde dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Creo que la parte importante de todo ese versículo es: estemos a cuenta. Estemos a cuenta significa no quiero que me des nada y quiero deberte nada. Pero hacer cuentas contigo. Tú has faltado a mi ley, tú has pecado contra mí, pero yo quiero hacer cuentas contigo porque quiero perdonarte todo lo que tú me debes. Perdonar, hermanos, tiene que ver con olvidar la ofensa. No podemos decir que estamos perdonando a alguien si todavía seguimos hablando de lo que me hizo esa persona, si todavía sigo sintiendo dolor y enojo cuando me recuerdan aquel cuadro que viví. Cuando se perdona, se elimina la ofensa y por ende se elimina el juicio contra aquella persona que me ha ofendido, ¿verdad? Por ejemplo, hay una anécdota que recientemente escuché de un ladrón de galletas. A lo mejor la ha escuchado usted también. Llega una señora y está comiendo ella compra unos paquetes de galletas y bueno, ahí está comiéndose sus galletas, pero llega otra persona que se sienta al lado de ella, por cierto, muy bien vestido y toda la cosa. Y bueno, esta persona se empezó a comer también las galletas de la señora, así sin pedirlas, sin nada, ¿no? Empezó a comer la señora, pues estaba muy molesta, por supuesto, como no, estaba comiéndose sus galletas. Y se empezó a enojar, pero algo detenía a la señora para que no le dijera nada a este sujeto que se estaba comiendo sus galletas.
Total, cuando termina la última galleta, ya era la última galleta y se le queda viendo a la señora así como diciendo, ¿te vas a comer todavía la última? Y aquel hombre parte la galleta a la mitad y le dice, tome, y le da una. No, la señora estaba súper enojada, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Que este tipo es tan cínico, o sea, ya se acabó todas mis galletas y todavía me regala la última. Aquel hombre muy amable se levanta, se despide de ella y se retira. Y resulta que aquella mujer pues mete la mano en su bolsa y se da cuenta que ahí estaban sus galletas. Se estaba comiendo las galletas. El ladrón de galletas en realidad no era el ladrón, era ella la que se estaba robando las galletas. Ella estaba a punto de ejecutar un juicio contra aquella persona y estaba juzgándolo mal. Pero cuando se dio cuenta que no eran las cosas así, que era ella, lo justificó por automático. Porque se dio cuenta que él no era el culpable y lo perdonó. Cuando nosotros, hermanos, perdonamos a alguien, lo eximimos de culpa, lo eximimos del juicio. Cuando nosotros perdonamos al infractor, legalmente ya no hay nada que hacer en contra de él. Perdonar, hermanos, implica no proceder legalmente contra alguien. Perdonar implica que ya no procede la denuncia contra aquella persona. Es no imputar cargos en contra del ofensor. Fíjense lo que dice las Sagradas Escrituras, el mismo Señor Jesucristo enseñó. En Mateo 5:25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y entonces seas echado en la cárcel. Cuando una persona ofende a otra, imaginémonos un ladrón, ¿no? Un ladrón que acaba de asaltar una casa y sale. En ese momento el dueño de la casa, al descubrir al ladrón, lo tiene en su mano. Porque al levantar la denuncia contra él, todo el peso de la ley va a caer sobre ese ladrón. Bueno, pero ¿qué puede hacer el ladrón? Lo único que puede hacer es implorar perdón, ponerse a cuentas con él, pedirle que lo perdone, porque de otra forma el juicio viene. Una anécdota que escuché hace tiempo, precisamente de un cristiano, que metieron a su casa y bueno, le quitaron todo. Y todos los vecinos le dijeron quién había sido, pero el hermano no quiso levantar cargos contra él. Le hablaron porque habían detenido al criminal y cuando él llegó y entró, él dijo, no, yo lo perdono. Yo no tengo nada que en contra de él y lo perdono. Y el juez dice, bueno, pero ¿está usted consciente de que al perdonarlo, cómo lo voy a sentenciar? Porque si no hay un acusador, pues entonces, ¿cómo? Bueno, pues el perdón, hermanos, tiene ese poder. Cuando nosotros perdonamos a alguien, lo libramos de culpa, lo libramos de condenación. Y lo que estamos haciendo es que legalmente le estamos dando el culto por aquello que nos hizo. Ahora, esto es algo maravilloso, porque cuando nosotros entendemos que podemos actuar de forma justa o de forma misericordiosa, y actuamos de forma misericordiosa, perdonando a aquella persona que nos hizo mal, bueno, pues el Señor también va a actuar así con nosotros. Bienaventurados los misericordiosos, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que vean ustedes qué bendición es saber perdonar, ¿no? Ahora, para perdonar, indudablemente requerimos de una dosis importante de compasión. ¿Qué es la compasión? Bueno, miren, la compasión es algo más intenso que la empatía. La compasión, percepción y la comprensión del sufrimiento de la otra persona
y el deseo de aliviar o reducir o eliminar totalmente su sufrimiento. O sea, que tú te imagines qué es lo que está pasando la otra persona, es empatía. Que te pongas en su lugar, que trates de ser consciente, ¿no? Pero sentir compasión es no solamente entender lo que le está pasando, sino buscar la manera de aliviar su pena, de eliminar su dolor, ¿no? Entonces dijo el Señor, ¿no? Que cuando Él vio a la multitud de personas, en Marcos 6:34, dice que Él vio a la multitud de la gente y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchísimas cosas. Pero imagínense, hermanos, o sea, sentir compasión es ponerte en el lugar de la otra persona, sentir el sufrimiento de la otra persona y buscar la manera de aliviar el dolor de la otra persona. Y cuando nosotros sentimos esa compasión, por supuesto que podemos perdonar, por supuesto. Hace unos días, hermanos, vi un cuadro muy conmovedor de una mujer que su esposo fue atropellado aquí muy cerca de donde estoy pastoreando, una avenida muy peligrosa. Su esposo fue atropellado y llegó a terapia intensiva. Y la persona que la atropelló, pues ahí estaba con ella. Y llegaban todos y le decía, denúncialo, mételo a la cárcel, no te va a pagar, y muchas cosas, ¿no? Y el hombre que estaba ahí, que había sido el causante, ¿no?, del atropello, se le quedó viendo a la hermana y le dice, pues mire, yo estoy en sus manos, pero quiero decirle que si usted opta por meterme a la cárcel, pues yo cómo podré ayudarla después. Tengo a mi esposa, a mis hijos, y bueno, yo soy soy la única fuente de empleo para ellos. Yo no quise hacer lo que hice, yo ni siquiera vi a su esposo, o sea, y bueno, y la hermana, de una forma asombrosa, fíjense, puso en un momento a un lado su dolor, su tristeza, y sintió compasión por él. Pensó en sus hijos de él, pensó en su esposa de él, y lo perdonó. No levantó cargos contra él. Entonces, qué cátedra, ¿no? De poder perdonar, qué manera de perdonar. Hermanos, para poder perdonar entonces necesitamos una dosis importante de compasión. Y claro, solamente aquellos hermanos que han recibido al Señor Jesucristo en su corazón son aquellas personas que saben amar, que saben perdonar. Ahora, alguien dirá, hermano, y bueno, ¿y cuántas veces es necesario perdonar? Porque también como que todo tiene límites, ¿no? Bueno, sí, algunas cosas tienen límites, pero el perdón no tiene límites. Según lo que enseña la Biblia, hermanos, el perdón debe de ser una forma de vida para el cristiano, para el creyente. Y no importa cuántas veces te agreda tu hermano, tienes el deber de perdonarlo. Fíjense lo que pasa. Para que nosotros sepamos perdonar, debemos ejercitarnos en la práctica del perdón. Miren la instrucción que Jesús le da a sus discípulos, a Pedro primeramente, porque Jesús no quería que Pedro perdonara un número específico de ocasiones, sino que aprendiera a perdonar todas las veces que fueran necesarias. En Mateo 18:21, Jesús responde ante el cuestionamiento de Pedro de cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peque contra mí. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7,
sino aún hasta 70 veces 7. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro es, necesitas aprender a perdonar. Cuando perdones 70 veces 7 a alguien que te ha ofendido, entonces podrás perdonarlo la próxima vez sin ningún problema. Para saber perdonar, hermanos, necesitamos ejercitarnos en el perdón. Y es ahí a veces donde el Señor nos va a meter en momentos muy difíciles, situaciones muy tremendas, pero para que aprendamos a perdonar. Si nosotros, hermanos, aprendemos a perdonar, entonces seremos como nuestro Padre Celestial, porque Él por excelencia es perdonador. Así que las personas que son aconsejadas por nosotros, cuando han sufrido el oprobio, la ofensa, la humillación, algo que nosotros tenemos que hacer fundamentalmente es llevarlos a que perdonen, a que pasen por alto esa ofensa, a que se den cuenta que ese momento fue doloroso, pero no pueden quedarse y vivir del pasado. Necesitan vivir del presente. Y para poder vivir el presente con Cristo necesitamos, hermanos, aprender a perdonar. Ahora, quiero mencionarle 3 cuestionamientos que creo que son importantes al momento que uno asesora a cierta persona que tiene problemas con el perdón, ¿no? Que no quiere perdonar. La primera es, ¿usted piensa que es imposible perdonar las ofensas? Hay gente que dice, no, es que es imposible, es que no puedo, es que a lo mejor usted lo hace o porque es pastor o porque ustedes tienen más tiempo aquí, pero yo no puedo perdonar. Bueno, esa persona tiene que meditar un poco en que todos los seres humanos tenemos errores y todos los seres humanos ofendemos. La Biblia dice que lo hemos hecho muchas veces, hemos ofendido muchas ocasiones. ¿Se acuerda usted de la parábola de aquel siervo que le fue perdonada la... Bueno, esa puede ser una parábola fácil de explicar en ese momento con el aconsejado y lo a que aprenda a perdonar. ¿Basada en qué? En que Dios nos ha perdonado mucho más de lo que nosotros no queremos perdonar a esa persona, ¿no? Dice la Escritura, bueno, usted conoce la parábola, ¿no? Un hombre debía mucho dinero y y ese hombre, pues, le fue perdonada la deuda por parte del amo. Y bueno, él se fue muy feliz porque esa deuda era impagable, o sea, no podía pagarla. Y después se encuentra por ahí un consiervo de él, que había sido perdonado, que por supuesto está representando a aquellos que hemos... Y se encuentra por ahí a otro que le debía pues una cantidad mínima, ¿no? Y le dice, por favor, ten compasión de mí, perdóname, ayúdame, mira, yo te lo voy a pagar todo, solo dame tiempo. Y aquel hombre no quiso y lo echó a la cárcel. Entonces, los otros consiervos que habían visto la actitud de este último, híjole, se molestaron y le dijeron al amo, oye, ¿cómo es posible? Tú le perdonaste toda la deuda y este ingrato no quiso perdonar a su consiervo una deuda mínima y terminó por echarlo a la cárcel. O sea, ¡qué barbaridad! Y entonces el amo se molestó y lo mandó a llamar. Le dijo, mal siervo, ¿que no te perdoné yo toda la deuda? No, pues sí, ¿y no te convenía hacer lo mismo? Y se molestó tanto el Señor que dijo, vayan y enciérrenlo. Y casi échenle los verdugos encima. Hermanos, a veces nosotros somos muy egoístas. No queremos perdonarle a alguien lo que nos hizo. Pero nosotros hemos hecho cosas peores para con Dios. Mucho. Y el Señor sí nos ha perdonado. Así que es muy importante, muy importante, que nuestros aconsejados
que nuestros aconsejados sepan, hermanos, que todos ofendemos y que solamente cuando dejamos de pensar en nosotros y empezamos a pensar en los demás, es cuando encontramos la libertad. Usted sabe lo mal que se siente al lastimar a alguien, con intención o sin intención. Fíjese lo que dice Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Es capaz de refrenar todo su cuerpo, pero todos ofendemos muchas veces. Así que si todos ofendemos muchas veces, debemos estar dispuestos a perdonar muchas veces. Pregunta número 2. ¿Cómo le gustaría que procedieran otras personas contra usted? Ok, estoy muy enojado. Estoy bastante molesto. ¿Por qué estoy molesto? Bueno, estoy bastante molesto, enojado, porque a mí me han ofendido, han hecho esto, han hecho aquello, etcétera, etcétera. Bueno, está bien. Pero ¿cómo le gustaría que otras personas actuaran contra usted si usted hubiese sido el infractor? Bueno, es que ahí las cosas cambian. Regularmente, cuando nosotros no somos los que hemos ofendido, queremos justicia. Pero cuando nosotros hemos ofendido a alguien, lo primero que queremos es misericordia, es compasión, es benignidad. Y bueno, Jesús nos enseñó la regla de oro. Como quieras que los hombres procedan contigo, es con ellos. Sé tú con ellos, ¿no? Esa es la regla de oro. Como quieras que los hombres hagan contigo, así haz tú con ellos. Entonces, cuando nosotros planteamos o cuando nosotros le planteamos al aconsejado que debe de proceder así, de la misma forma en la que él le hubiera gustado que procedieran con él, bueno, pues eso lo ubica ya en otra posición más razonable, ¿no? Cuando entiende la regla de oro y se da cuenta que, bueno, él ahorita está del otro lado, o sea, él fue el ofendido. Pero ¿qué pasaría si él hubiese sido el ofensor? Bien. Hay tercer cuestionamiento que creo que puede ser muy bueno. ¿Le gustaría que Dios, querido amigo, quien le ha perdonado todos sus pecados y ha olvidado todas las culpas, decidiera cambiar de opinión y no perdonarlo? Este tercer cuestionamiento ya es más directo, ya es más fuerte. Porque Jesús dijo que si nosotros no perdonamos a los demás sus ofensas, el Señor tampoco nos perdonará. Ahora, ¿está usted dispuesto a asumir una posición, híjole, de condenación por causa de no saber perdonar? Y entonces las personas tienen que reflexionar, ¿no? O sea, esos cuestionamientos los tienen que llevar a admitir que sí necesitan perdonar. Y claro, pues a través de ese perdón van a ser totalmente libres, porque van a quedar totalmente bendecidos, van a quedar libres de toda situación de enojo, de amargura, y van a poder seguir su vida sin problemas. Y de eso se trata, ¿no? Que los aconsejados, los hermanos, los amigos que estén pasando por una situación así, tenemos que llevarlos a que perdonen. Ahora bien, quiero solo mencionar esto. Mire, dependiendo el lugar y las circunstancias que rodeen la consejería, hermanos, debemos entender, muy independientemente de eso, si es en el templo, fuera del templo, si es con la familia, tenemos que entender que perdonar es una decisión personal. Es una determinación propia, ¿no? Si a mí alguien me ofendió, hizo algo que me lastimara, etcétera, pero es una decisión propia mía perdonarlo. Para eso, miren, hay muchas veces, hermanos, que hay personas que nos ofenden y que ya ni siquiera les podemos hablar, ya no están, ya murieron.
¿Qué pasa ahí? Bueno, pues lo que pasa es que el perdón es una determinación propia. Tú tienes que perdonar a esa persona aun cuando no puedas decírselo, aun cuando no puedas verla, aun cuando no se encuentre ya aquí. Tú tienes que decidir en tu corazón perdonar a esa persona, pasar por alto su ofensa, entender que el Señor a ti te ha perdonado más, que Él lo hizo en un momento de debilidad, sentir compasión por lo que Él hizo, porque eso que Él hizo lo ha condenado, lo ha lastimado, lo ha perseguido toda su vida. Y en ese momento, cuando uno entiende eso, cuando uno entiende que el Señor es amplio en amor, en misericordia, entonces uno puede perdonar. Y ese es el objetivo, saber perdonar y llevar a las personas a perdonar, ¿no? Ahora, ¿fácil? No, no, no es fácil, no es fácil. Ustedes no deben de esperar, hermano, que cuando dan un consejo, todos los consejos la gente los siga. Que tampoco se tienen que desesperar ni frustrar, porque es que ya le dije que perdone y no perdona, no, no, no. Tenemos que saber que todo tiene su tiempo, tiene un proceso. Miren, uno de los casos más difíciles para poder tratar esta cuestión del perdón es cuando hay infidelidad en el matrimonio. Bueno, hay muchas situaciones, ¿no?, que agreden, que lastiman al hombre, pero la infidelidad en el matrimonio es de lo más fuerte que hay. Y bueno, a mí me ha tocado aconsejar a mujeres que en la primera, segunda sesión siguen ellas empeñadas en que no lo voy a perdonar. Y ya le dije que se largue de mi casa y ya no quiero saber nada. Entonces, uno tiene que tener paciencia, escuchar con atención, buscar la manera de razonar con esa persona. Acuérdense que el principio para que nos oigan es que nosotros primero escuchemos a los otros, ¿no? Entonces, va a haber ocasiones, hermanos, en que tenemos que escuchar mucho para ganarnos el derecho a poder hablar. Y al momento de hablar, necesitamos la sabiduría, la gracia de Dios para poder conducir a las personas a que perdonen, ¿ya? Porque ese perdón, solo ese perdón, las liberará, los liberará, ¿no? Entonces, y bueno, claro, pues hay muchas situaciones difíciles, ¿no? Eh, a veces para perdonar. Un día vi un video de una hermana que fue a la cárcel a visitar a un joven que pues, ahí estaba, ¿no? Y bueno, alguien le preguntó que a qué iba y dijo, vengo a decirle algo al chico que mató a mi hija. Y bueno, y ahí la grabó y todo, ¿no? Y salieron los videos en YouTube, como aquella hermana que comía, bueno, tú apretaste el vídeo para asesinarlo, pero ¿sabes qué? Yo te vengo a perdonar, yo te perdono lo que le hiciste a mí. Y el otro, el maleante, el sicario, está ahí con la cabeza agachada, o sea, totalmente avergonzado, totalmente humillado, ¿no? Y aquella hermana dice, yo te perdono en el nombre de Jesús, yo te perdono. Y le he orado a Dios para que tú hagas algo, para que tú le entregues tu vida a Cristo. Y no, es súper conmovedor el padrón. ¿No? No es fácil, hermano, pero tenemos que llevar a las personas a de un resentimiento que pudo haberle durado toda la vida, toda, no entendió que la vida no estaba en la disposición del sicario, sino que arriba de esa acción que ejecutó ese sicario, sobre esa acción está la soberanía de Dios. Dios es soberano, Él sabe cómo actúa, de qué forma actúa. Él es el dueño de la vida. Dios pudo haber hecho que la pistola se encasquillara y que no se leera la bala o que fuera desviada, qué sé yo, pero no lo hizo porque Dios es soberano, porque Dios sabe cuándo nos llamará a su presencia.
La forma, el modo, el método, bueno, ese no lo sabemos, está en la sola potestad de Dios, o amargada por algo que a nosotros no nos corresponde cuestionar. Yo no sé por qué murió ese joven, pero Dios sí sabe. Aquella mujer entendió la soberanía de Dios, entendió que todo está en la disposición de Dios y perdonó la ofensa y fue libre, ¿no? Y claro, pues nos dio una lección impresionante a todos acerca del perdón. Así que hermanos, es muy importante, muy importante que cuando nosotros asesoremos sobre cualquier situación, problema, etcétera, siempre induzcamos a las personas a perdonar a otros, ¿no? Y claro, también a pedir perdón. Ese ya será otro tema, ¿no? Que veremos, ¿no? Porque es importantísimo. Miren, cuando se llegan estas fechas, regularmente de Santa Cena, y que tenemos nuestras actividades en nuestra iglesia, se acostumbra mucho la reconciliación, pero muy pocas veces se nos enseña de la restitución. Cuando nosotros pedimos perdón, o sea, que la otra cara de la moneda, nosotros pedimos perdón porque hemos ofendido, tenemos que tener en cuenta que necesitamos restituir el daño. Ahora, hay daños que ya no se restituyen, por ejemplo, como el caso de este joven, ¿no? Que, bueno, este sicario que le quitó la vida al hijo de aquella hermana. ¿Cómo lo restituye? Digo, ni con 50 años en la cárcel restituyes y pagas el daño, ya no vuelve a la vida aquella persona. Pero hay otras acciones que son de menor intensidad y que por supuesto, sí, hay que restituir el daño. Cuando una persona roba a otro, lo justo es que le regrese lo que le robó. Entonces, es muy importante, ya eso lo vamos a ver con la ayuda del Señor después, acerca de la restitución, ¿verdad? Bueno, hasta aquí, hermanos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Con confianza puede hacerla, puede escribir aquí en el chat, ¿verdad? Me da gusto que ya está nuestra hermana Luz, desde hace ratito vi que se conectó, nuestra hermana Marisela y nuestro hermano Oscar, ¿verdad? Gracias a Dios, hermanos, porque están aquí y gracias a Dios porque están recibiendo este estudio, este mensaje, ¿verdad? Acerca del perdón. Bien, hasta aquí, hermanos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Con toda la confianza. El hermano Edwin. Bien. Muy bien. Hermano Oscar, hermana Marisela, hermana Luz, ¿alguna pregunta, algún comentario? Bien. Parece que no hay dudas ni comentarios, ¿verdad? Bueno, de todos modos, si así hubiera, hermanos, con toda confianza pueden enviarme algún mensaje, alguna pregunta a la plataforma, hermanos, con la ayuda del Señor, para que si alguien tiene alguna duda, bueno, podamos aportar algo de información para la resolución de esa duda y, bueno, continuar adelante con la ayuda del Señor, ¿verdad? Pues hasta aquí, hermanos, el Señor Jesucristo nos ha ayudado. Espero que el Señor nos siga ayudando. Ya estamos pues casi por concluir estas enseñanzas. Todavía nos faltan algunas clases, pero vamos a pedir al Señor, que el Señor Jesús nos siga ayudando, ¿verdad? Pues hasta aquí el Señor me ha ayudado, hermanos, que pasen una muy linda noche. Nos vemos con la ayuda de Dios el próximo miércoles con la ayuda del Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les guarde en su santo y en su bendito amor.